Gracias. Ok, bien. Vamos a comenzar a estudiar los salmos, ¿ok? Bueno, no comenzar, regresar a estudiar los salmos. La última vez, aquí estaba, según mis notas, la última vez estudiamos Salmo 3 y 4, ¿ok? Salmo 3 y 4. Ya habíamos estudiado el 6, ahora vamos al 5, ¿ok? Y vamos a de nuevo ir avanzando por los salmos de lamento. Ok, recuerde que estamos estudiando los salmos de lamento que nos ayudan mucho sobre este asunto de la oración. Queremos encontrar en los salmos de lamento un modelo, una guía para poder orar al Señor. ¿Está bien? Entonces, déjeme orar. Mire, mi carga con esto, ya creo que ya tuvimos muchas clases técnicas. La razón de empezar técnico es porque quiero que sepa que interpretar los salmos no es, o sea, no debe ser como súper difícil, pero sí debemos tener cuidado, especialmente porque no queremos usar lo que dicen los salmos como pretexto o como guía de cosas que no deben ser, ¿ok? Entonces, por eso les enseñé el paralelismo, por eso les enseñé figuras de lenguaje. Entonces, cuando yo tenga que marcarles algo, pues se los voy a marcar, pero esa fue la razón de empezar técnico, ¿verdad? Ahora, ya no voy a seguir técnico, porque no quiero desanimarlos, ¿verdad? Y voy a orar ahorita, queremos, hermanos, no ver el estudio de los salmos como tratar de dominar el contenido y la interpretación, aunque eso es básico. Pero lo que queremos ver en los salmos es que Dios nos ayude en cómo podemos mirar y aplicar estos salmos a nuestras circunstancias, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el Salmo 5, ¿ok? Entonces vamos a orar, permítame orar y comenzamos. Señor, te doy gracias por este día y gracias por tu misericordia y bondad. Te ruego que tú nos ayudes mucho y mi carga, en verdad, la carga de mi corazón con el estudio de los salmos es, no quiero que nos Señor, no, yo sé que no es una distracción porque yo lo hago, pero no queremos poner nuestros ojos en las cosas técnicas, que perdamos de vista el panorama general de cada uno de los salmos. Y especialmente lo que es muy primordial es como espectadores poder ver la relación del salmista, David en la mayoría de los casos, contigo. ¿Cuál era la relación de David contigo? ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Cuáles eran sus emociones? ¿Cómo se dirigía él contigo? ¿Qué era lo que él pensaba de ti? Y cómo nosotros ahora, Señor, muchos años después de David, podemos identificarnos con él. ¿Y cómo podemos, Señor, aplicar estas verdades a nuestras circunstancias? ¿Cuáles son las verdades eternas atrás de cada uno de los salmos? ¿Cuáles son las verdades de ti, de nosotros mismos, de nuestra relación contigo, que aplican siempre, en todo lugar, en todo tiempo? Ayúdanos, Padre, por favor, en eso. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces aquí está la hoja, pero no quiero que vamos a ver la hoja, vamos a comenzar con el texto. ¿Están de acuerdo? Amén. Porque siempre hay que comenzar, ¿dónde? No, en el texto, ¿verdad? Entonces hay que comenzar con el texto. Ok, del lado izquierdo, hermanos, ¿sí se ve o le subo la letra? ¿Sí? Ok, pues usted puede seguirme en su Biblia. Yo tengo del lado izquierdo Reina Valera 60, del lado derecho Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en las dos versiones, ¿ok? Déjeme comenzar con Reina Valera 60. Y si saben inglés, ¿verdad, hermano Cruz? Hasta lo vamos a leer. Bueno, no puedo leer King James porque es muy difícil de pronunciar, pero ESV o NASB sí puedo pronunciar, ¿verdad? Entonces, ok, déjeme comenzar. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira.
Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, oh mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Siempre cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Y hasta ahí termina Salmo 5. Ok, hermanos, rápidamente, ¿qué impresión le da este salmo a su vista, de su primera impresión? ¿De qué trata el salmo? Ok, bueno, aquí la hermana Sandra acaba de recalcar dos cosas. Primero, es una oración a Dios de escuchar. Y la segunda es que hay una descripción extensa de los malos. ¿Sí o no? Ok, y ahorita vamos a saber por qué está diciendo eso David. O sea, ¿por qué hay una descripción extensa de los malos? O sea, ¿qué papel juegan en este salmo? Ok, ok, exactamente. Entonces, de nuevo, esa es la pregunta. O sea, ¿por qué David los usa como una razón de su oración? ¿Ok? Bien. ¿Ok? Ok, el hermano Ortega. Bueno, ok, así lo trataban. Probablemente David está describiendo la situación hostil que él o vive o ha vivido, ¿verdad? Porque recuerden que los salmos no siempre tenemos precisión histórica en cada los salmos, entonces puede ser algo que pasó o puede ser algo que está viviendo en el momento. ¿Ok? Bien, algo más que llamó su atención. Tiene mucha alabanza, pero muchos de los atributos de Dios. Ajá. Cada oración que antes de primero. Ok, ok, bien.
Ok, habla de Dios. Ahora, aquí está, esto es lo importante de los salmos, hermanos. De nuevo, hay cosas técnicas que ya estudiamos. Hay cosas de paralelismo, hay cosas de figuras de lenguaje. Cuando sea necesario y forme y sea muy crítico para la interpretación, yo le voy a decir, ¿ok? Ok. Ok, ahora mire, mire, termine de leer el versículo, por lo menos aquí en Reina, en Nueva Traducción Viviente. O si quiere en inglés, en inglés. Ok, noten aquí. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Ok? Ok, ahí va, vamos. Ok, dice la hermana Alma. Ok, está esperando el tiempo de Dios. ¿Ok? Bueno, podría ser. Bien, buena idea. ¿Qué más? ¿Qué más idea le da aquí el Salmo? Con confianza, hermanos, de nuevo. Ahora, de nuevo, déjenme decirle, qué debemos buscar en los salmos de lamento? Lo que queremos ver y lo que queremos llegar es poder ver el tipo de relación del salmista para con Dios. Porque de nuevo, hermanos, de nuevo, es el salmista expresando su sentir, pero también, hermano, recuerde, esta es una característica de los salmos. Los salmos muestran sentimientos muy honestos. O sea, el salmista no trata de ser teológicamente correcto, ¿verdad? Por ejemplo, escúchame. Ay, qué tonto, ¿no sabe que Dios siempre escucha? O sea, exactamente, no está tratando de ser teológicamente correcto de verdad. Ah, pues es que no, está tratando de expresar lo que siente su corazón, la necesidad de su alma, la necesidad de su situación, ¿verdad? Entonces, lo importante de estos salmos es ver, bueno, ¿cuál es la relación del salmista con Dios? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su situación? Porque es ahí, hermanos, donde está el mensaje para nosotros, tratar de entender lo mejor, su situación, su mensaje, lo que causó su oración o su canto, y ahí es donde vamos a poder sacar para nosotros, ¿verdad?, el beneficio. Ok, espérame, hermana Sandra, vamos a dar chance a otros que participen, a ver, para que se despierten. Si no los voy a poder, los voy a empezar a mencionar por nombres, ¿eh? Así como la escuela. ¿Verdad? A ver, entonces yo digo que participación voluntaria antes que sea participación por dedazo. Ok, a ver, participen, díganme qué están pensando, díganme qué le da la idea. Si no le entendió, lo volvemos a leer. Yo no tengo problema. Para eso venimos, ¿no? Estudiar la palabra. ¿Ok? Espérame, también usted ya participó, denle chance, denle chance. Saúl. Ok. Ok, bien. Saúl acaba de decir algo, hay contrastes. Dice, los malos, pero tú. O esto, pero. Y hay un contraste, y ahorita lo vamos a ver también. Bien, Saúl. ¿Qué más? Dígame lo que está pensando. Para eso estamos aquí, hermano. Nosotros tendemos a orar todo el tiempo, en la mañana, en la noche, en la tarde, todo el tiempo. Y más, si oramos más y más, estamos más cerca. Ok, bien. Y eso es lo que vimos, ¿verdad? Cuando Pablo dice, ¿se acuerda? Y aquí viene, y ya estamos a lo mejor agarrando otra idea de otro lado, pero cuando la Biblia dice orar en todo tiempo, no significa que, ¿verdad?, que estamos en esa actitud religiosa de cerrar los ojos, inclinar el rostro o ponernos de rodillas, sino es la actitud constante, en constante conciencia de qué? De Dios, en el pensamiento, ¿verdad? Y como hermanos, y de nuevo, creo que eso es muy importante porque yo le digo, yo recibo muchas peticiones como pastor.
ahora recibo un chorro de peticiones. Todo el mundo quiere que ore y no me ofende. Pero a veces lo que hago es inmediatamente en ese momento o lo hago una petición, ¿verdad? O rápido, porque si no, lo voy a olvidar. Ok, y no es como que, me voy a hincar donde estoy, porque a veces voy manejando. Y a veces me gusta mucho mientras voy manejando recordar las peticiones, ¿verdad? Y es como una constante actitud y un constante pensamiento. ¿Ok? Bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más notaron en este salmo? Hermano Oscar y luego Valeria. Pues aquí donde el salmista está tratando de las cosas que Dios hace y dice, porque Dios no se trata de lamentar, y malo no habitará junto a ti, y tus pactos no estarán delante de tu boca, y los ojos de tu iniquidad. Y yo siento que él, una forma está leyendo, yo estoy como eso, ¿no? Porque aquí tú haces esto, tú tienes a esto, vas a destruir, y lógicamente está diciendo lo que va a suceder con la gente que no tiene la fe. Y eso que está diciendo tiene que ser realmente una aproximación de que Exacto, hermano. Bien, muy bien. Buen análisis, buen análisis. Valeria. Amén. Bien, bien. Ok, ahora bien, vamos a comenzar ahora sí. Ahora sí, Josías, creo que nos van a faltar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No, creo que vamos. Ok, ahora sí, Josías les va a dar la hoja. Hay que analizar el texto porque les doy la hoja y se ponen a leer la hoja. ¿Verdad? Entonces, ya que analizamos el texto, ahora vamos a estudiar el Salmo. Ahora, ahora, qué impresionante, o sea, esa es la cosa, qué impresionante. Ahora, hermana, aquí, muy interesante. No fue David por sus pistolas, fue David lleno del Espíritu Santo. Quien merece el reconocimiento no es David, o sea, aunque es un chamaco, porque un capítulo antes dice que el Espíritu Santo había venido sobre él. O sea, Dios está rescatando a su pueblo no por David, Dios está rescatando por su propio nombre. Y lo que quiere enseñarles a su pueblo es que el que ellos escogieron, Saúl, el que ellos escogieron, el que estaba grandote y guapo, no los va a salvar. Los va a salvar ese chamaco mocoso que nadie quiere. Él los va a salvar porque Él es el ungido de Jehová. Pero ese es otro pasaje. Bueno, ok, vamos a quedar aquí. Ok, vamos a regresar a los salmos. Bien, introducción. En esta clase continuaremos con el estudio de los salmos de lamento. El Salmo 5 está relacionado con el Salmo 4, ya que los teólogos describen el Salmo 4 como el Salmo para la noche y el Salmo 5 para la mañana. Parece ser que esa era la idea. Y mire, note nada más rapidito. Mire aquí, por ejemplo, el Salmo 4. ¿Verdad? Es el Salmo. Yo me acuerdo que cuando era niño, este es el Salmo que me ayudaban ¿cómo se llama? Para dormir en la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acuerdo que cuando era niño, hermanos, me hacían recitar y orar esta oración.
A ver, porque estaba chiquito, estaba yo creo, no sé, yo creo que tenía como 6 años, como Caris, ¿verdad? Y me decían, ok, ora. Y yo, pues no sé, ok, repite, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Me acuerdo mucho. Y no creo que está mal, creo que es una buena oración, ¿verdad? Entonces, bueno, muchos creen que ya en el uso común que se le dieron a los salmos, el Salmo 4 era como la petición de noche y el Salmo 5 era como la ¿qué? La petición del día. ¿Ok? Parece ser que eso los ligaba. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Ya que hemos establecido el método en el que estudiaremos este tipo de salmos, vamos a seguir 5 preguntas para digerir nuestro estudio y hacer reflexiones sobre las maneras en que este salmo nos ayuda a nuestra vida de oración. ¿Ok? 5 preguntas, vamos a tratar de contestarlas. La primera, ¿cuál es el escenario histórico de estos salmos? O por lo menos de este salmo. Bueno, ok, ¿cómo determinamos el escenario histórico? Ok, ahora de nuevo, recuerde, plegaria pidiendo protección, eso es de los editores de la Biblia. Lo que está aquí, ¿de quién es? Recuerde, estos títulos, ¿su Biblia tiene estos títulos, sí o no? ¿De dónde vienen estos títulos? Ok, están en el original. No creemos que son inspirados como tal, pero son que altamente confiables. Entonces, los títulos nos proveen, hermanos, a veces mucha información. ¿Sí o no? Los títulos, y ya vimos eso, los títulos nos proveen mucha información, pero a veces no nos dan mucha información. Por ejemplo, aquí nos dan 3 cosas. Al músico principal, esto significa a quién, sobre Nehilot, Salmo de David. 3 datos nos dan. ¿Quién lo escribió? David. ¿A quién se lo escribió? Al músico principal. Y luego sobre Nehilot. ¿Qué es Nehilot? Ok, muchas de ellas, recuerden, son signos musicales. En este caso, miren cómo lo tradujo Nueva Traducción Viviente. Mire, para el director de coro, Salmo de David, acompáñese con... Muy probablemente Nehilot era la palabra verdad, para describir qué instrumento iba mejor con este salmo. Ok, entonces Nehilot tenía que ver con la flauta. Ok, y bueno, recuerde, es de esos títulos. Ahora, por ejemplo, a ver, para que su ratoncito regrese, búsqueme un salmo que tenga una nota histórica. Búsqueme un salmo que tenga una nota histórica. Ahí en los títulos. Una nota histórica. Búsqueme un salmo. Nada más para recordar y para que se despierte. Jazmín. Ok, note aquí. Salmo de David cuando mudó su semblante de Abimelech y él le echó y se fue. Ok, ahora quiero enseñarle algo. De nuevo, yo sé que ustedes no saben, pero quiero enseñarle algo. Aquí está el Salmo 34. ¿Ok? En el versículo, esta es la Biblia hebrea. En el versículo 1, regularmente en la Biblia hebrea, adivine qué hay en el versículo 1. En el versículo 1 en los Salmos está la información de los títulos. ¿Ok? Entonces, lo que está aquí en el título es lo que está en el versículo 1 de la Biblia hebrea. Entonces, por eso le digo que, aunque creemos que no es inspirado, es que altamente confiable. Entonces, hermanos, cuando estudiemos los salmos hay que poner atención a los títulos. Uno más, ¿alguien encontró otra anotación histórica? Ok, Salmo 57. Salmo 57. Ok, vamos a revisar Salmo 57. Ok, dice aquí, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Bien, hermana, bien, hermana. Entonces aquí hay una anotación histórica, ¿ok? Histórica. Bien, ahora, regresando al Salmo 5. Regresan al Salmo 5. ¿Tenemos alguna anotación histórica?
No hay ninguna anotación histórica. Entonces no sabemos exactamente cuándo David está escribiendo esto, ni qué verdad, ni qué circunstancias. Ahora, tenemos una pista. No sabemos exactamente, pero tenemos una pista. Hermanos, los primeros dos salmos, Salmo 1 y Salmo 2, ¿quién los escribió? Viene, hermana. Anónimo. Salmo 3. Ok. ¿Cuál es la anotación histórica del Salmo 3? Ok. Algunos creen que Salmo 3, 4, 5, 6 y no me acuerdo, creo que hasta el 11 son salmos de David en la misma situación histórica, en la guerra civil. ¿Ok? En la guerra civil, cuando huía de Absalón. Ahora, recuerde que cuando huía de Absalón, hay varios detalles ahí cuando huía de Absalón, porque huye de Absalón por su propio pecado, como juicio y castigo de Dios, ¿se acuerda? O sea, huye de Absalón como castigo de Dios. Pero eso no significa que lo que está haciendo Absalón y lo que va a hacer Absalón es aprobado por Dios. Entonces, con esa mentalidad vamos a continuar. Note ahí en su hojita, por favor. ¿Ok? Ok, alguien ayúdeme a leer la respuesta de pregunta número 1. Eso es, ok. Ahora noten aquí es donde vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son los elementos poéticos resaltantes, paralelismo y figuras de lenguaje? Alguien ayúdeme a leer ese primer párrafo. Futato, es su apellido. Lo que ilumina sobre la estructura de este salmo. Para él, este salmo tiene dos oraciones. Cada oración se compone de una petición al Señor. Uno y dos a, principio, dos. Note, oh Señor, la primera línea de cada estrofa, seguida de las razones de la petición. 5, 2, 3, 7, y 5, 9, 2. Cada razón se divide en una razón más corta. 5, 2, 3, 3, 5, 2. Ambas sustituidas con i. Y una razón más larga. 5, 4, 7 y 5, 9. Ambas introducidas con i. Las razones más largas contienen un puntual entre los matados. 5, 4, 6, 5, 9, 10. Ok, bien, hermanos. Ahora, quiero que vea. Esto me gusta mucho de los salmos, hermanos. Los salmos son poesía y los salmos están siendo escritos artísticamente. Entonces, yo sé que, hermanos, cuando vemos a Reina Valera y cuando vemos a cualquier traducción, es difícil ver la hermosura artística de los salmos. Pero vamos a intentar, ¿ok? Dice el hermano Futato, me gusta mucho, el hermano Futato es muy experto en esto. Este salmo básicamente son dos oraciones y cada oración tiene unas peticiones, ¿ok? La primera petición comienza en versículo 1 y versículo 2, primera línea, y la otra en versículo 8. Entonces, mire lo que acabo de resaltar, dice, escucha, oh Jehová. Y luego el versículo 8 es, guíame, Jehová. En el idioma original, ¿verdad? Es la misma palabra, es Yahweh. ¿Ok? Entonces, oh Jehová es la manera en como los traductores entendieron. Entonces, la verdad, pudieran haber traducido oh Jehová en las dos ocasiones. ¿Ok? Ahora, algo que es más fácil para nosotros mirar en el idioma original es la conjugación. Estos verbos, hermanos, están en imperativo. ¿Y qué significa eso? Están escritos gramaticalmente como mandatos. Ahora recuerde, ¿por qué le digo esto? Porque es cuando alguien utiliza el mandato para Dios, no significa que le ordena a Dios, significa que le pide a Dios.
¿Ok? Mandad, hermanos, cuando se utiliza el imperativo de un menor a un mayor es una petición. ¿Ok? Cuando se utiliza de un menor a un mayor, estoy hablando de rango y autoridad. Cuando se utiliza un... Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque adivine, el Padre Nuestro es muy parecido. ¿Ok? Entonces, es más fácil. Entonces, esto nos dice de nuevo cuántos mandatos hay y cuáles son las peticiones. Entonces, ok, hay dos peticiones, ¿ok? Dos peticiones. Ahora, dice el hermano, cada petición ahora tiene una razón, ¿ok? Y va a utilizar la palabra ¿por qué? Y va a utilizar la palabra ¿por qué? Ahora, lo que el hermano dijo, ahora, en Reina Valera hay más porqués. Por ejemplo, aquí, ¿por qué? Guíame, ¿por qué? O sea, hay otros por qué que no estoy subrayando. ¿Por qué? Porque en el idioma original no aparecen. ¿Ok? En el idioma original no aparecen. Entonces, eso nos ayuda a saber cuáles son los por qué legítimos y los por qué legítimos. Recuerde, esto es algo que estamos aprendiendo. Cuando encontramos un por qué, nos va a dar dos cosas. O una razón o una explicación. ¿Okay? Entonces, aquí el salmista nos va a explicar o nos va a dar las razones de su petición. ¿Ok? Entonces, ahora, dice el hermano aquí, el hermano Futato, hay una razón corta, y luego mire, por ejemplo aquí, tiene, porque a ti oraré, y tiene un versículo, y hay una razón más larga. Y luego aquí, tiene una oración, tiene una razón larga, y luego tiene una oración, ¿qué? Corta, una razón corta. Entonces, esto es parte del estilo artístico con que David escribió. ¿Ok? Este es el estilo artístico con que David escribió. Y de nuevo, para nosotros es como que pues qué bueno, ¿no? Pero no lo podemos ver tanto. Pero de nuevo, este salmo, como un canto, está escrito artísticamente. ¿Ok? Y de nuevo, le digo eso porque hay que admirar la palabra. O sea, hay que admirar esas cosas de la palabra. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, según Futato, este salmo presenta la estructura, oración, petición y la razón. Del 5 del 1 al 7, oración, 5 del 8 al 12, petición y razón. Dentro de la razón hay una razón corta y hay una razón larga, hay una razón larga y hay una razón corta. ¿Ok? Entonces, este salmo tiene una petición y tiene una razón. Y entonces, esa es la tercera pregunta. ¿Cuál es la razón del lamento? Y recuerde, todos los salmos de lamento tienen una razón. O sea, el salmista no hace no tiene o sea, no expresa sus sentimientos nada más porque sí. ¡Ah! ¿Por qué gritas? ¿Por qué lloras? No sé. No, el salmista no es así. Nosotros somos, mis hijos, mi Gordi es así. ¿Verdad? Pero el salmista no. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón del lamento? Ok, vamos a empezar esto. Vamos a comenzar con la razón corta. La razón corta describe la razón de confiar en Dios y orar a Él. ¿Ok? Note ahí. La primera razón corta aparece después de la petición. Vamos a ver la petición. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y aquí viene la razón corta. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ok? Ahora, quiero que vean lo mismo, pero en nueva traducción viviente, porque tiene un pequeño giro. Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios. Porque solo a ti dirijo mi oración, Señor. Escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Ok? Entonces,
Esa es la razón corta. Ahora, miren la otra razón corta, hasta aparece hasta el final del versículo. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora, hermanos, nada más déjenme recordarle esto. Hay que tener cuidado porque cuando vemos la palabra justo, muchas veces inmediatamente pensamos en qué. ¿Eh? En alguien salvo, en alguien cristiano, porque estamos pensando en justo, justicia y justificación de dónde? Del libro de Romanos. Pero no siempre fue así en los salmos. ¿Ok? No siempre es así en los salmos. Cuando hablamos de una persona justa, ¿verdad? De los salmos, estamos hablando de una persona obediente, de una persona íntegra, de una persona que trata de buscar al Señor y obedecer al Señor. Trata de mantenerse en ese pacto que el Señor hizo con su pueblo. ¿Ok? Ahora, sí puede, o sea, entonces, hermano, ¿habla de alguien salvo? Sí, pero no es el punto, como Romanos. O sea, Romanos trata, cuando habla de la justificación, trata de enfatizar que somos perdonados, libres de la condena del pecado, libres del infierno. Ese es el énfasis de Romanos, es un énfasis judicial. Pero en los Salmos no tiene tanto énfasis judicial, hermanos. Tiene un énfasis práctico. Tiene un énfasis de vida, tiene un énfasis de devoción. Entonces hay que tener cuidado porque luego nuestra mente, es lo que me pasa a mí, cuando yo leo justo, inmediatamente viene a mí la idea de Romanos, ¿verdad? De una justicia judicial. Sí, sí. Sí, no es lo mismo, igual, está relacionado, pero no es lo mismo, no hay una correspondencia igualita. Entonces, ¿por qué les digo? Porque de nuevo, vamos a ver que cuando habla del justo, a veces va a decir cosas del justo donde uno parece decir como que, oye, ¿a poco este es cristiano? ¿Ok? Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado. Entonces, dice aquí, porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿qué? Al justo. Como un escudo lo rodearás de qué? De tu favor. Y no necesariamente de justicia judicial. Señor, tú bendecirás al que te obedece. Tú bendecirás al que te busca. Tú bendecirás al que se acerca a ti. ¿Ok? Ahora, se da por hecho que quién lo va a buscar, quién lo va a seguir y quién lo va a obedecer. Pues un cristiano salvo, ¿no? Pero bueno, no era el sentido así en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, esa es la razón corta. Ahora, de nuevo, hay razón corta, pero miren las razones largas. De nuevo, cada petición, se me olvidó mencionar, la segunda petición es, guíame Jehová en tu justicia a causa de tus enemigos. La segunda petición es, guíame. La primera petición es, ¿qué? Escucha, considera, está atento. La segunda petición es, ¿qué? Guíame. Ahora, note la razón de la primera petición, la razón larga. ¿Ok? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Bueno, déjame leerlo en Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. ¿Por qué está diciendo eso? Amén.
Sí, sí, pero a ver, hermana Sandra, pero dígame aquí del texto, porque me está hablando muy general. Dígame de lo que estamos leyendo aquí. De aquí. ¿Por qué está diciendo? Mire, hermano, y no estoy esperando que me dé la respuesta correcta de que, ay, ya. No, ¿qué piensa usted? ¿Por qué está diciendo esto? Mire, mire, recuerde, ¿cuál es la primera petición? Escucha, considera, está atento. Y luego da la razón. ¿Por qué? Porque la maldad dice, no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. ¿Por qué están diciendo eso? Les está justificando y que ahora, no, el versículo clave va a ser el versículo 7. ¿Quién tiene David que no tienen estos compadres? ¿Qué tienen estos que no tienen? ¿Qué tiene David que no tienen estos compadres? Miren, mira el versículo 7. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda que. Ahora, hermanos, noten. Yo creo que David está presentando esta razón por eso. Muchos se acercan a Dios. Mucha gente se acerca a Dios. Pero Dios no acepta la oración de todas las personas. Recuerda, la petición es que escucha, considera, piensa hacer. Ahora, la primera razón fue corta, ¿verdad? Y luego la segunda, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú, el mal no puede estar entre tu presencia. Los malos no pueden estar. O sea, las personas malas, si tú no le haces caso a las personas malas, tú no los vas a escuchar. Ahora, ¿por qué crees que está pasando esto? Si el contexto histórico es de Absalón, pues el Dios de Absalón es el Dios de David. Muy probablemente, como vemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenían consejeros. Y muy probablemente también Absalón pedía la bendición de Dios. Pero no estamos hablando de paganos contra cristianos. Estamos hablando que a veces esto es dentro del mismo pueblo de Dios. Saúl. ¿Quién puso a Saúl? Entonces, note lo que está pasando aquí. Mire la razón, de nuevo, no se olvide la petición. Escucha, está atento, considera, está atento. ¿Por qué? Porque la maldad no puede estar contigo. Los malos no, más tú los vas a destruir. Versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia. Ahora, note eso. No estoy diciendo, pero yo como soy bien, tú sabes que yo soy, ¿verdad?, el mejor. Yo soy un pan del cielo. Yo sí puedo dar. Yo puedo estar, ¿verdad? Yo puedo estar delante de ti porque yo me porto bien como es, mis hermanos. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No es por él, es por el Señor. ¿Okay? Pero ¿qué es su punto aquí? No está diciendo, yo sí voy a orar por ti porque tú me escuchas, porque yo tengo conexión directa contigo. No, Señor, es por tu misericordia. Ahorita vamos a hablar de ese concepto, porque esa palabra aquí es muy especial. Ahora, la segunda petición, ¿cuál es la segunda petición? Guíame, guíame, nota aquí, la segunda petición, versículo 8, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ok, nueva traducción viviente, guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán.
Allana tu camino para que yo lo siga. Ahora, ¿por qué? Aquí va a dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo guíame? ¿Por qué guíame? Porque mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. ¿Cuál es qué? A ver, de nuevo, piensa en la petición y piensa en la razón. Guíame, guíame. ¿Por qué? Guíame tú. ¿Por qué? Tienes silenciado y pregunta que si está hablando porque no escuchar la palabra recta. Sí, ¿por qué? Piense, guíame. Y luego habla de los malos. Ahora, no te es muy interesante. Todo lo que va a describir de los malos tiene que ver con tu qué. Sí, pero ¿qué es su carácter? Dice mucho de su hablar. Hablan de mentira. Luego dice, hasta hablan adulaciones. Lo que hablan es repugnante. Como de nuevo, mire, como el mal olor de una tumba abierta. Caray, hermano. Entonces, ¿cómo está relacionado eso con vida? Luego, si por lo que tengamos tantito del escenario histórico, si pensamos en el escenario histórico, pero si es este asunto de David huyendo de Absalón, acuérdense que Absalón tenía consejero, ¿de acuerdo? Y que el consejero, ¿te acuerdas que uno hizo coraje, verdad? El que se hurtó a Itofel. Entonces, esta es la cosa, ¿por qué le pide guía al Señor? Porque él no puede confiar en ti. Porque otra persona lo puede traicionar, o a lo mejor ya lo han traicionado. En la rebelión de Absalón, David se dio cuenta quiénes realmente estaban con él. ¿Quiénes qué? ¿Te acuerdas del siervo de Mefiboset? Viene el siervo de Mefiboset. David, yo vengo contigo, Mefiboset. Mefiboset dijo, ahora es cuando yo voy a recuperar todo lo de Saúl. Pero mira, yo por eso estoy contigo. ¿Claro? Ese es Mefiboset. Y le estaba hablando y lo estaba adulando, pero estaba diciendo mentiras. Cuando regresa David, ¿verdad? Lo encara a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Quería recuperar los terrenitos de tu papá, ¿verdad? ¿Y qué dice Mefiboset? Mi siervo me engañó. Él me dejó. Él se fue. Y bueno, acepta, pero ¿qué soy yo? Yo soy un perro. Toda la descendencia de mi padre no merecía vivir y tú me conservaste la vida. O sea, él, pero de nuevo, ¿qué es su siervo? O sea, hermanos, ¿qué le dice eso de las personas que estaban alrededor de David? Mentirosos. Mentirosos. Entonces, ¿qué tanto puede confiar David en ellos? Guíame tú. Y luego dice, a causa de mis enemigos. ¿O qué? Como, mire cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. O mis enemigos me qué? Me conquistarán. Allana tu camino para que, ¿qué es allana tu camino? Exactamente, quítame los obstáculos para que yo lo siga. ¿No? ¿No? Ok, entonces, de nuevo, hermanos, de nuevo, lo que está diciendo el salmista entonces tiene sentido, lo que David está diciendo tiene sentido.
Las razones que está presentando, o sea, él no está queriendo hablar de los malos porque sí, sino porque de nuevo se encuentra en una situación muy difícil, donde tiene muchos enemigos y no sabe en quién confiar. No sabe realmente en quién confiar. ¿Ok? Y entonces, vamos aquí a la hojita. La razón larga contiene una descripción de los impíos y enemigos de David y a la misma vez tiene un contraste con los justos. ¿Cuál es la descripción de los impíos? Ya la vimos. ¿Cuál es el contraste? Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Y luego, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección, para que todos los que amen tu nombre están ¿qué? Llenos de alegría. Esa es la razón del lamento. Ahora, aquí es donde es importante. ¿Cuál es la enseñanza teológica? Ahora, no se deje intimidar por esa palabra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo describe el salmista a Dios y su relación con Él? ¿Cómo describe el salmista a Dios y su relación con Él? Vamos a leer un poquito. Ok, primera línea. Alguien ayúdeme leyendo primera línea. Entonces, de la situación emocional de David, oye, cuando presta atención a mi camino, escucha mi grito de auxilio. Ok, cuando leemos eso, para nosotros lo podemos leer muy superficial. Óyeme cuando oro, presta atención mi gemido, mi grito de auxilio. Hermano, ahora, aquí viene. Aquí está, exactamente. Hermanos, de nuevo, él está escribiendo palabras y no las está escribiendo por decir. Cuando él dice, presta atención a mi gemido, ¿qué está hablando? Esa palabra gemido, ¿de qué habla ¿de qué habla una palabra gemido? O sea, un gemido, hermanos, muchas veces es esa petición que no puedes ni alcanzar a expresar, que se te coquilla la garganta, se te atora y un gemido, no puedes articular las palabras de la angustia, del dolor, de lo que estás pasando, de la zozobra. Y luego dice aquí, como lo traduce Nueva Traducción Viviente, escucha mi grito. La idea del verbo es mi clamor de auxilio. Te estoy rogando que me grites. Yo creo, hermanos, algo que nos está pasando como papás es, usted puede distinguir cuando su hijo está gritando por jugar y cuando está pidiendo auxilio. El grito es diferente. ¡Papá! ¿No? ¿Qué está pasando? O cuando está jugando, ¿verdad? Que quiere que vayamos. Papá, papá, papá. ¿Qué tipo de grito está lanzando David aquí? Nótese la situación emocional. Ahora, siguiente párrafo. Alguien ayúdeme al siguiente párrafo. Qué interesante, ¿no? Él es rey. ¿Y cómo le dice a Dios? Rey. Piénselo, o sea, él es rey. Él es el rey de Israel. No sé qué queda, se debemos que estamos la palabra. Y muchas veces estamos viendo tiempos de guerra, en tiempos en los cuales habitar era muy serio. Era una situación así, porque también muchos de los estudiantes hablan de que la cabeza, que el arco, que la derecha, que el militar,
Está hablando de David, es el rey, es la persona que tiene más enemigos. ¿A qué puedo comparar un rey a un presidente? Está rodeada por un estamos ante una situación para entender que la delante de Dios y lo que se debate de Dios. Ellos no están utilizando la cosa bien. Pero únicamente es un de todo ahora, ¿qué hacemos nosotros? No es interesante, ¿verdad? Hay universidad, ahora yo, en este aspecto, una vez Señor de las saetas y de las cosas malas y de las sombras y de todo lo demás, pues, yo tengo que dar por la fruta del mal. No sé, Sí, del diablo, o un aspecto de lo que trae el mundo, que son las maravillas, chismes, un montón de cosas que cuales entenderán. Porque para poder hacer real en nuestra vida ese proceso, pues sí hay que estudiar. Ahora que estamos entendiendo cuál era la vida, está tramando para ayudar a que ahora sí. Ahora, esto es la cosa que me anima mucho. Porque él está viviendo sus expresiones. Esto es su testimonio. Pero él escribió esto, de nuevo, él escribió esto al músico principal para enseñarles y para ejemplificarles. Y de nuevo, que aquí, hermanos, de nuevo, y aquí es lo que usted está diciendo y que cuesta, es como pensar, bueno, David, yo, pero podemos tener la misma calidad de relación con Dios que él. A lo mejor en un escenario diferente, de proporciones muy diferentes, pero la misma calidad de relación de Dios con él, como él. Entonces, eso es el punto aquí, ¿verdad? Que podemos seguirlo, a lo mejor no de la misma magnitud y no en un escenario, como dice usted. No estamos llenos de víboras, bueno, quién sabe, ¿no? Pero no estamos llenos de víboras como David, pero puede haber uno o dos. Uno no sabe, ¿sí o no? Uno no sabe. Entonces, ese es el punto aquí. Ahora, mire, ya me quedan unos minutitos, déjeme avanzar rapidito. David afirma que Yahvé no se complace en Yahweh no se complace en la maldad por eso. Traduce la Biblia de las Américas, el mal no mora contigo. Entonces describe reacciones de Dios contra las personas. Mira aquí, los orgullosos, los que se jactan no estarán ¿qué? En tu presencia. Los que hacen lo malo o hacen iniquidad, aborreces o también podemos traducir, odias. Los que dicen mentiras, destruyes. Al sanguinario y engañador, abominas o detestas. Hermanos, esto nos enseña una gran verdad de Dios. Hermanos, hay gente en iglesias cristianas y católicas que encajan en eso. Y pensamos que Dios los escucha. Pero según este salmo, ¿Dios qué? Dios los aborrece. Ok. Todos los días. Sí, hermanos, aquí es muy difícil porque Dios nunca trata el pecado como algo abstracto. Y yo sé que esa declaración que Dios odia el pecado pero ama al pecador tiene cierta verdad. Creo que es una verdad. Pero hay que entender que no puedes separar el pecado del pecador. O sea, el pecado no existe como algo abstracto. El pecado no existe como algo abstracto dentro de nosotros. Porque Pablo lo dice, ¿sí o no? El pecado que mora en mí, yo soy, es mi carne. O sea, no es alguien más, no es mi alter ego.
¿Verdad? No es mi Frankenstein viviendo en mí, soy yo mismo. Que por un lado amo a Dios, pero con otro mi carne lo aborrece. Aquí están adentro viviendo de mí. Ahora, exactamente, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hermanos, hay mucha gente religiosa que no está haciendo, por eso le digo, que lo que Dios quiere. Y están orando a Dios. David tiene asesoría, Dios no los está escuchando. Dios odia a los que hacen lo malo. Hermanos, ¿no ha visto los narcos que van a bendecir sus armas? ¿No los narcos van a bendecir sus armas? ¿Sus carros? No, luego, hermanos, no luego hasta los narcos vienen por pastores para orar por ellos. Hermana Amanda. Yo creo que sí yo creo que son diferentes escenarios. Yo creo que son diferentes. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ahora, y es lo que está diciendo el hermano Oscar. El reto para nosotros, hermanos, es encontrar en qué manera y en qué situación. Porque realmente somos muy diferentes a David y vivimos escenarios muy diferentes a la David. Pero de nuevo, aquí hay principios generales y quiero llegar a eso. ¿Ok? Entonces, déjeme avanzar. Ya que lo tocó la hermana Amanda. ¿Cuál es la diferencia de David y estas personas según versículo 7? David proclama un atributo de Dios que está cargado de contenido. La Reina Valera traduce la abundancia de tu misericordia. La Nueva Traducción Viviente traduce amor inagotable. La palabra hebrea en misericordia o amor es Gesed. La palabra que utiliza es Geseká, tu misericordia. David está declarando que la única manera de estar en su presencia, ilustrada en su templo, es por su amor leal, no la justicia de David. No es porque David se porte tan bien, es por el amor inagotable de Dios. En la segunda petición, David pide por guía en la justicia de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce por el camino correcto. La razón es que sus enemigos pudieran conquistarlo y entonces pide que Dios quite obstáculos de su camino. El versículo 9 describe el problema de ellos y todos tienen que ver con hablar. Por eso David pide por la intervención de Dios porque lo que él considera es rebelión contra Dios, ¿qué? Mismo. Y aquí algo que está diciendo el hermano Oscar, y creo que aquí está el principio para nosotros. Cuando David ora por sus enemigos, no lo toma como un asunto completamente personal. ¿Ok? Cuando usted ve los salmos, y especialmente los salmos imprecatorios, donde Dios dice, destrúyelo. ¿Se acuerda? Creo que, ¿cuál fue el salmo que vimos que decía David? Pégales unas cachetadas. ¿Se acuerda que vimos un salmo que decía así? Pégales unas cachetadas. O sea, David no lo toma como un asunto personal. Lo que David muchas veces interpreta, por eso le digo teológicamente, Señor, esa gente al final te aborrece a ti. Señor, los que desprecian tu ley, no me desprecian a mí, te desprecian a ti. O sea, David entiende esto, hermanos, y es lo que dice el hermano Oscar, hermanos, y piénselo en el nivel teológico, hermanos, nuestros vecinos, cuando muchas veces nos atacan a nosotros por ser cristianos, a veces pensamos que es un asunto personal, pero ¿sabe por qué? Hay algo atrás de eso, y es Satanás. Satanás, hermanos, porque son enemigos de Dios. Y es entonces, de nuevo, y aquí es donde a veces nosotros hacemos mucha separación entre lo espiritual, pero hermanos, todo está impregnado de lo espiritual. Vivimos en un mundo completamente espiritual. Y cuando estoy diciendo completamente espiritual, no estoy diciendo como verá de esos ángeles y demonios que muchas veces están en nuestra mente. No. Hermanos, las fuerzas del mal están afectando.
Hermanos, por ejemplo, piénselo ahora en la educación. Piensen lo que estamos viendo en nuestro país. ¿No hay enemigos alrededor de nosotros? ¿No hay enemigos alrededor de nosotros? De nuevo, y no es un asunto personal. David no lo está tomando, Señor, es que me caen re gordos. Señor, ellos se rebelan contra ti. Y entonces finalmente David afirma lo que el justo debe hacer por confiar en Dios, alegrarse por tu protección, cantar con emoción y por su nombre regocijarse. Ahora, para terminar, hermano, ya me pasé unos minutitos. ¿Cómo se relaciona este lamento a nuestras circunstancias? ¿Cómo podemos aplicarlo o en qué circunstancia podemos usarlo para orar? Yo tres preguntas nada más. ¿Qué tipo de enemigos tenemos? ¿Qué tipos de enemigos tenemos? Hay que pensar. Hermanos, nuestros enemigos pueden ser personas, es el mismo Satanás, es el mismo mundo y el mismo sistema. Hermanos, el mismo sistema que nos habla con lisonjas, ¿verdad? O sea, es el mismo sistema que nos dice, vengan cristianos, voten por la cuarta transformación, o vengan cristianos, voten por la alianza no sé qué. Hermanos, ¿usted cree que los partidos políticos no se van a acercar a los cristianos? Todos los partidos políticos se van a acercar a los cristianos y nos van a prometer cosas. ¿Cómo sabe que es cierto? ¿Cómo sabemos que es cierto? Entonces, hermanos, tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Ahora, entonces creo que un principio general es que hay enemigos. Ahí hay enemigos. Vivimos en un mundo de enemigos y de hostilidad contra Dios y por ende contra los cristianos. Segunda pregunta de reflexión. ¿Cuándo y cómo se está preparando David para el encuentro con ellos? Pero ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo? ¿No? Ahí él dice muy específicamente ¿cuándo? En la mañana. Por eso le digo que probablemente dice, y en la versión en inglés dice, mire la versión en inglés. En la versión en inglés dice aquí, dice, oh Lord, in the morning you hear my voice. En la mañana tú escuchas mi voz. In the morning I prepare a sacrifice. Prepararé un sacrificio para ti and watch. La idea de vigilar. Vigilar. La NASBI traduce ansiosamente esperaré. Hermanos, muy probablemente David está pensando en el sacrificio de la mañana. Por eso, hermanos, en Levítico, recuerde, había un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Entonces, una práctica, por eso le digo, un principio universal es, podemos prepararnos en la mañana. Hermanos, no sabemos lo que nos depara el día. Y usted sabe que a veces hay días, hermanos, uno nunca se imagina lo que va a vivir en el día. Usted llega a la noche y, ¿verdad? Usted hace planes, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Y llega la tarde, ha sido el peor día de mi vida. ¡Qué horrible! ¿Sí o no? Podemos prepararnos como principio universal. Ahora, no está diciendo que si no lo hacen es pecado, ¿no? Pero está dando un buen consejo. Prepararnos en la mañana. Ahora dice aquí David, y esperaré. Hermanos, cuando David dice esperaré, está él esperando ver la intervención de Dios, pero nosotros, hermanos, los cristianos, oramos como si fuéramos católicos, nos persinamos en la mañana, Señor, bendice mi día, y nos olvidamos de que pedimos. ¿Sí o no? A mí me ha pasado así. No me persino, pero oro, pero ni me acuerdo de lo que oré en la mañana. Y por último, si Dios es el Rey y Dios, ¿qué tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar? Y David nos dice, ¿por qué nos podemos acercar a Dios? Por su abundante misericordia. Entonces, eso nos hace pensar, ahora, ¿qué si nosotros andamos haciendo cosas malas? ¿Qué tal si nosotros somos los que estamos hablando cosas malas?
¿Qué tal si nosotros somos los que estamos haciendo cosas malas? ¿Eh? ¿Eh? Tenemos que arrepentirnos. Hermanos, no podemos vivir una vida doble. Y David lo deja aquí, ¿verdad? Porque al final, hermanos, podemos engañar a la gente, pero ¿a quién no engañamos? A Dios no lo engañamos. Y bueno, creo que estas preguntas nos animan a la aplicación, ¿ok? Bien, vamos a orar para terminar.